The Ultimate Fighter es el mayor reality show de la historia de los deportes de contacto. 16 peleadores de MMA de todo el mundo se encierran en una mansión para convivir, entrenar y competir por un contrato en la UFC y ser considerado el peleador definitivo. Los 16 peleadores se dividen en dos equipos, cada uno de ellos liderado por una celebridad dentro de las MMA. En cada capítulo nos centramos en la historia de los dos luchadores que se enfrentarán al final del episodio, mientras vemos cómo sus entrenadores les hacen competir en pruebas y las cámaras nos muestran cómo se desarrolla la convivencia dentro de la casa. A lo largo de la historia, la UFC ha adquirido a sus mayores talentos gracias a este programa. Peleadores como Nate Diaz, Kamaru Usman, Brandon Moreno o Tony Ferguson fueron en su día participantes del reality show más extremo. En una época donde los reality shows tienen que adaptarse para sobrevivir a los nuevos contenidos, la UFC apuesta por su buque insignia para darnos el The Ultimate Fighter más esperado de la historia. Conor McGregor capitaneará su propio equipo mientras construye su rivalidad contra su próximo enemigo y capitán del otro equipo, Michael Chandler. Con el irlandés en el punto de mira, el espectáculo está servido. The Ultimate Fighter arranca. I got one dude on my mind, Conor McGregor. Así es, esta noche arranca The Ultimate Fighter con Conor McGregor y Michael Chandler como capitán. En este vídeo os vamos a contar qué es The Ultimate Fighter, cómo les va a afectar en su pelea, cuáles han sido los mejores momentos, qué otras formas de buscar talento hay para la compañía y por último el papel de los españoles, a lo largo de la historia del show. Así que por favor déjanos en comentarios si tienes ganas de ver este The Ultimate Fighter, qué os ha parecido el primer episodio, porque la mayoría de vosotros lo veréis cuando ya se ha dado, y por supuesto recordad que para los que no os gusta el inglés lo tendréis en Eurosport. Todavía no sé cuándo será la fecha, pero en Eurosport podréis ver este contenido. Así que vamos a ello. En la introducción ya explicábamos en qué consistía el formato: 16 peleadores, 2 capitanes, eliminatorias, el mejor peleará en el evento de Ultimate Fighter final contra el otro mejor y veremos quién es el peleador definitivo. Y vamos a traeros 5 grandes momentos. Estaba preparando los mejores momentos y he dicho, es que no puedo afirmar con rotundidad que estos son los mejores momentos porque ha habido momentos muy buenos. Por ejemplo, el pique entre Vanderlei Silva, uno de los peleadores más temidos, que más miedo daba, contra Chael Sonnen. Ellos eran los capitales de un The Ultimate Fighter Brasil, en el que en aquellas estaba Paulo Costa, y Silva empieza a acalorar las cosas. Chael Sonnen decide, no me vas a fastidiar más. Chael Sonnen en aquel momento era el lenguaraz, era el McGregor de la UFC, y le dice, si te acercas te voy a golpear. Consigue pasar una mano por debajo, consigue el derribo, y si os dais cuenta, uno del equipo de Vanderlei Silva le pega por detrás mientras los demás intentan separar. Eso ha sido una de las múltiples riñas entre entrenadores que ha habido en The Ultimate Fighter, por eso tenéis que ver el show. Otro momento espectacular por lo sorprendente que fue es ver cómo Georges St-Pierre, uno de los peleadores más disciplinados del camino marcial más recto, trajo a un compañero de equipo suyo, un peleador de Muay Thai y un experto que venía de Tailandia, a entrenar a sus chavales, y resultó que vino borracho. Los peleadores, los que entrenaba Georges St-Pierre, tuvieron que pasar por un durísimo sparring contra él. En las imágenes parece que no tiene ni siquiera la calidad, pero todos sufrieron con el borracho este que prácticamente pegó a todo el mundo. Lo decía Georges St-Pierre, la mayoría de los peleadores tenemos que seguir el camino recto. En su caso, él viene de Tailandia y ahí beben todos los días, fuman todos los días y pelean todos los días. Otro momento a destacar es la temporada entera de Tony Ferguson. Deberíamos habernos olido lo que se venía cuando vimos cómo se comportaba cuando bebía. Era un auténtico show. En las imágenes que estáis viendo vemos cómo se cabrea porque le tiran un vaso de agua, coge, empieza a perseguir, se lanza, se da un golpe con la cabeza contra el cristal y luego, sonriendo como si no pasara nada, él está realmente nervioso y está intentando provocar una situación de conflicto, hasta que el chico que le estaba vacilando le dice, oye, ¿vas en serio o no? Porque es una cosa que pasa muchos en los de Ultimate Fighter. La pregunta para saber si una pelea va a pasar o no es que uno de ellos diga, ¿vas en serio o no? Es una detonante, es una cosa que hacen siempre en la casa de The Ultimate Fighter, no sabemos por qué.
Luego, en general, Tony Ferguson metió la pata, tenía problemas ese peleador con la situación parental sobre su hijo, problemas de divorcios y demás, y Tony Ferguson, sin ningún tipo de empatía, se metía con él y se lo decía. En general, toda la temporada de Tony Ferguson fue un buen precedente de lo que luego nos encontraríamos en el peleador de peso ligero. Y otro que fue un showman de principio a fin fue Chris Leven, quien en la primera temporada, prácticamente en el primer episodio, sin motivo aparente, cogió y le meó en la cama a uno de sus compañeros. No había un motivo de bronca, se emborrachó muchísimo. Y es que en los primeros de Ultimate Fighter, esto era un reality muy similar a Gran Hermano, entonces buscaban mucho cómo hacerse virales, cuando la viralidad en sí no existía, buscaban mucho cómo destacar y era un poco como un campamento para ellos. Chris Leven fue un personaje dentro del The Ultimate Fighter, lo fue en la UFC, y este momento en el que mea y encima se pone a esparcirlo nos dejó a todos boquiabiertos. Y como decíamos, no son los mejores momentos porque es imposible seleccionar los mejores momentos. Pues Conor McGregor contra Urijah Faber es de lo mejorcito que ha habido. También teníamos a Rampage Jackson haciendo una temporada horrible como entrenador y reventando puertas. Nate Diaz. Han pasado mucha gente por ahí que han dejado sus momentos inolvidables, pero lo que sí que es verdad es que hubo un momento que para mí es el mejor, porque sin ese momento probablemente ninguno de los que estamos aquí estaría viendo MMA y la UFC hubiese desaparecido. Nos referimos a la final del primer The Ultimate Fighter, Stephan Bonnar, que en paz descanse, contra Forrest Griffin. Fue una pelea salvaje, increíble. Era la final del reality show, pero lo más destacado fue que fue un evento que hizo que la UFC, que las artes marciales mixtas pasasen al mainstream. Es la pelea que se puede discutir si fue la que lo cambió todo. ¿Por qué? Porque todos cuentan como ese día, cuando la gente empezó a ver de qué iba la movida, llamaban por teléfono: oye tío, pon este canal, creo que era Spike TV, pon el canal porque se van a dar dos tipos que han estado conviviendo y que eran los mejores de un grupo de 16 tipos que se dedican a pelear. Y la pelea fue tan salvaje, fue tan divertida de ver, que todo el mundo quedó enganchado y se preguntó qué eran las MMA y qué era la UFC. Así que gracias a esos dos guerreros por haber hecho que nuestro deporte empezase a arrancar dentro del público mayoritario. E indudablemente el TUF que va a empezar hoy mismo va sobre Conor McGregor, y todo lo que toca Conor McGregor se convierte en oro. No es la primera vez que fue entrenador del The Ultimate Fighter, lo fue anteriormente en una temporada en la que se enfrentaba el equipo Europa capitaneado por Conor McGregor y el equipo Estados Unidos capitaneado por Urijah Faber. Dio un montón de show en ese The Ultimate Fighter, aunque también es verdad que fue la época en la que veíamos al Conor McGregor más rápido, más vacilón, y da la sensación que tras tanta fiesta, tanto orgullo, tantas historias negativas a su alrededor, no es un Conor McGregor igual de rápido, aunque ya hemos podido ver alguna cosa que nos hace pensar que sí que nos lo vamos a pasar muy bien con Conor McGregor como entrenador del reality show. ¿Qué pasa también? Esta pelea que se va a dar entre Conor McGregor y Michael Chandler no se va a poder dar justo cuando acabe el The Ultimate Fighter, como suele ser habitual. No significa que se tengan que enfrentar en la final del TUF, que es ese evento en abierto, que es un Fight Night que reúne varios peleadores dentro del TUF y en el que se celebra la final, que es lo que suele pasar cuando los entrenadores, ninguno de ellos es campeón, que peleen en esa final del TUF y que sea un gran aliciente por la rivalidad que han creado, sino que se tendrá que dar mucho más adelante, porque sabemos que Conor McGregor ha aprovechado ese momento de ausencia en el que se tenía que recuperar de la pierna para tomar distintas sustancias que le han hecho lucir más grande en los compromisos que ha tenido, como la película que ha grabado, y necesita estar testeado por lo menos 6 meses sin dar positivo por la usada la comisión antidopaje que lleva todas las peleas de la UFC. Así que hace muy poco que empezó a testarse Conor McGregor. Parece que nos vamos a final de año para ver ese enfrentamiento. Aún así, la rivalidad que van a crear entre los dos va a ser brutal, y además vamos a ver a muchos talentos que acabarán dentro de la UFC, a los que empezaremos a juzgar por cómo se comportan dentro de la casa y con respecto a estos dos peleadores, a Conor McGregor y a Michael Chandler. Nos causarán más simpatía o más animadversión en función de cómo se comparten con la gente que nos causa más simpatía o más animadversión. Hay que decir que este TUF es
una edición perfecta, como todos los reality shows de The Ultimate Fighter, para encontrar talento. ¿Por qué? Porque aparte de los 2 peleadores de la final, el que gane se lleva un contrato con UFC. Pero es habitual en las últimas temporadas, en la gran mayoría de las temporadas, que varios peleadores que lo han hecho bastante bien durante el reality show tengan la oportunidad de enfrentarse en ese evento llamado final del TUF, que no deja de ser un Fight Night, como hemos dicho, y los que ganan acaban teniendo un contrato de 16 peleadores, hasta 8 pueden llegar a estar dentro de un TUF, o sea, dentro de la UFC posteriormente. Algunos de ellos acaban siendo repescados con los años porque ya han visto lo que son capaces de hacer, empiezan a estar mejor valorados tras haber participado en el programa y hacen más ruido fuera del octágono más famoso del mundo. Pero sí, es normal que haya 4 o 5 peleas que hagan enfrentamientos dentro de los peleadores que han estado en la casa en ese evento Fight Night. Otras formas de encontrar talento pues fue el Looking for a Fight, un programa que tenía Dana White que se llevaba a Matt Serra, a Dean Thomas, y básicamente fue una evolución del reality. Si este reality, si el TUF se parecía a Gran Hermano, el Looking for a Fight se parecía a Cazadores de Huracanes, Peños a lo Bestia, este tipo de programas, este reality show más de MTV, más de la TDT que pudimos ver hace unos años. Pues el Looking for a Fight consistía en que, por ejemplo, Dana White se iba a Texas y iba a presenciar un evento regional al final del episodio, pero entre medias hacía actividades típicas de Texas, pues ir a un rodeo, comer super hamburguesas, ir a disparar a migrantes, todo este tipo de cosas hacía, y luego iba al evento regional y veía 3-4 peleas y encontraba talento. Merab Dvalishvili creo que sale de un Looking for a Fight, Mickey Gall, que decide enfrentarse a CM Punk también, Sage Narkat, si no recuerdo mal, también salió del Looking for a Fight. Pero el sistema definitivo para encontrar talento de la UFC han sido las Dana White Contender Series. 8-10 semanas al año en verano, una oportunidad de hacer televisión, 5 combates entre gente realmente buena, los mejores, los que mejor show den, acaban en la UFC. Y este es el formato que más le gusta a Dana White, pero es verdad que no tiene el componente de viralidad fuera de los amantes de las peleas que sí tenía, por ejemplo, el de Ultimate Fighter. Si en el de Ultimate Fighter pasan cosas emocionantes, las redes se llenan de vídeos y de clips, y eso es lo que quiere apostar Dana White, poniendo a Conor McGregor bajo los focos. Y por último, contar que el show de Ultimate Fighter nos trae muy buenos recuerdos a los españoles. Si no eres español, este momentito no es para ti, pero nos vas a dejar hablar a nosotros de nuestros peleadores, cómo les fue. Recuerdo unos trials que se hicieron en Argentina, al que fueron, creo que fue Fran Montiel, con Marc Lufo, con Daniel Requeijo, fue también Pablo Peralta. De ellos ninguno acabó dentro del TUF, porque es verdad que eran pesos muy abiertos y al final solo cogen 2 categorías. También Irene Cabello estuvo en unas pruebas para entrar en el TUF, no pudo decir nada y no consigue superar esas pruebas, pero hemos tenido hasta 3 peleadores españoles en el reality show más famoso y más extremo del mundo de las peleas. El primero de ellos, Enrique Wasabi, llega a la final, llega también por eso al TUF final, a ese evento, pero no termina de conseguir la victoria en una pelea muy reñida que muchos dicen que ganó. Abner Lloveras consigue ganar su primera pelea dentro del TUF Europa contra el TUF América, capitaneado por Conor McGregor, como hemos dicho, pero en la segunda ronda pierde contra, si no recuerdo mal, Julian Erosa, en una pelea que estuvo más disputada de lo que parece, pero no lo consiguió. Aún así tuvo la oportunidad de pelear en la final del TUF, pero Chris Grushemacher consigue vencerla y por lo tanto no sigue en la UFC. Y por último, nuestro mejor recuerdo, ya tuvimos un finalista, está bastante bien, no todos los países tienen finalistas, ni de broma, dentro del TUF, pero es que tuvimos un campeón, Juan Espino, quien se retiraba hace apenas unos meses, consiguió ganar la edición de los heavy hitters, de los que golpean más pesado, con Gastelum y Robert Whittaker como capitanes. Fue espectacular cómo lo consiguió y fue totalmente el protagonista de esa edición. Yo espero mucho de este de Ultimate Fighter, espero que vosotros también. Sabéis que podéis suscribiros a Generación MMA. Durante la temporada iremos haciendo algunos repasos de lo que va pasando. Sabéis que os podéis suscribir al Patreon, donde tenéis más vídeos y en algunos de ellos hablaremos de este TUF, hablaremos de lo que está ocurriendo, y también que tenéis todo el merchandising de Generación MMA en Fight Doctrine, camisetas, y ahora incluso creo que vamos a sacar hasta unas guantillas de Generación MMA de entrenamiento, por si las queréis llevar a vuestro gimnasio. Soy Gonzalo Campos, comentarista de la UFC en Eurosport.
Nos vemos en próximos vídeos.